porque yo estaba comiéndome mi waffle y alguien más echa cálculos cuando come, ¿sí? O sea, que si tienes huevo, frijoles, tortilla, que te quede todo, poquito de todo, ¿verdad? Para el último, no quieres comer puros frijoles al final, ¿no? Con la cuchara, quieres tener todo. Yo siempre estoy calculando mi comida y al final, ¿alguien más raro como yo o nomás yo? Digan la verdad. Ok, sí, ok. No quiero, pues no ser el único. Y sabes, estábamos ahí y estaba el último pedazo, dejé el pedazo perfecto de waffle con Nutella y fresas arriba y mi hija me dice, papá, ¿puedo probar? ¿Verdad? Me dice así. ¿Y sabes qué? Es mi princesa, ¿no? ¿Qué crees que dice el papá? ¿Qué hace papá? Papá dice, por supuesto que sí, hija, ¿sí? Ten, es todo tuyo, ¿verdad? Es más, si me pide uno entero, se lo compro todo entero. ¿Por qué? Porque el amor da. Esa es una característica del amor. El amor da, ¿sí? El amor siempre, esa es la dirección del amor. El amor da. Y fíjate, una de las verdades acerca de lo que creemos, el fundamento de todo lo que creemos, que es el Evangelio de Cristo Jesús, se basa en el amor de Dios que da. Y yo sé que tú has escuchado probablemente cientos o miles de veces lo que quizá es el versículo más famoso en la Biblia, es Juan 3:16. Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice la Biblia? Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo has escuchado muchas veces, lo has repetido, quizá te lo sabes de memoria, ¿sí? Alguien más nada más tiene versículos de Reina Valera 60 en la mente. Eso me pasa a mí. Yo toda la Biblia que me sé de memoria es porque es la que me enseñaron de niño, ¿cierto? Y sabes una cosa, a lo mejor lo has repetido, lo has dicho, pero hoy quiero que medites un momento en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de un Dios que te ama tanto. Eso dice la Biblia. Dios es amor. Amén. Eso es lo que sabemos de la palabra de Dios. Dios es amor. Dios ama tanto, dice, pero por tanto amor que hay en Él, Él dio a su Hijo Jesús para ti y para mí. Para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad de una vida y una eternidad con Él. Dios es amor y el amor da. Y quiero decirte una cosa, tú y yo no podemos amar sin dar. Tú no puedes amar sin dar, eso es imposible, ¿ok? ¿Puedes dar sin amar? Sí, probablemente puedes dar sin amar, ¿sí? Lo has hecho a lo mejor muchas veces, yo también. A lo mejor ves a alguien en la calle que tiene necesidad y tú das, pero no significa que amas a esa persona, ¿cierto? Estás dando y sigámoslo haciendo, eso es bueno hacerlo, pero lo otro es imposible. No puedes amar sin dar. Las personas que más amas son a las que más les das. Los hobbies que más amas, lo que más amas en la vida, eso es lo que más obtiene de tus recursos, de tu enfoque, de tu cariño, de tu tiempo. Tú a lo que más amas es a lo que le das. Esa es la razón por la cual todos los papás, nadie batallamos para bendecir a nuestros hijos, ¿verdad que no? O sea, no batallas. Tú dices, ok, si hay alguien que le voy a dar todo lo que tengo y lo mejor que tengo es a mis hijos. ¿Por qué? Porque los amas tanto y das. El amor siempre da. Y tenemos un Dios, iglesia, que nos llama a entender cuál es nuestra posición, cuál es la bendición que hemos recibido de Él y a actuar de la misma manera que Él actúa. Piénsalo por un momento. Las buenas noticias de Dios para la humanidad son estas: que Dios nos amó tanto que dio. Amén. Esas son las buenas noticias. Dio a su Hijo Jesucristo, obviamente, el único que podía pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Pero esas son las buenas noticias y nosotros hemos visto el resultado de esa salvación en nosotros. ¿Alguien se ha puesto a pensar dónde estaría si la salvación no te hubiera alcanzado? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? A mí me da pavor pensar eso. Digo, que yo me conozco, yo sería adicto a más de una cosa, estoy 100% seguro. Estoy seguro que no tendría a mi familia, que no tendría a mis hijas. Estoy seguro que hubiera cometido muchos más errores de los que he cometido y probablemente estaría en un lugar muy oscuro. Pero gracias a nuestro Dios que nos amó tanto y dio a su Hijo por nosotros. Amén. Y eso provoca un cambio. Pero quiero decirte algo.
El corazón de Dios es que tú y yo no solamente recibamos esa bendición, sino que nosotros se desarrolle también un corazón como el que Él tiene. Nuestro Dios da, y Dios en toda la Biblia, tú lo vas a encontrar, en toda la Biblia te vas a dar cuenta que Dios espera que nosotros seamos personas que también sabemos dar. ¿Por qué? Porque cuando damos, reflejamos a Dios. Hacemos lo que nuestro Padre hizo también, ¿cierto? ¿Alguna vez has sentido ese orgullo de que tus hijos hacen algo bien? Que dices, hey, esto estuvo padre, ¿no? A mí me pasó hace algunas semanas, fui a la tienda, ¿verdad? Y llevaba a mi hija, a la mayor, a Mila, y iba conmigo y nos dieron el cambio, ¿sí? Y luego íbamos ya para salir y me dice, papá, nos dieron mal el cambio. Y yo no me había dado cuenta, ¿verdad? No me había dado cuenta, en verdad, no, pero... Confesiones de un pastor, ¿verdad? Un día voy a hacer ese libro. No, de verdad no me había dado cuenta, ¿no? Y me dice, papá, nos dieron mal. Y le dije, ¿de verdad? Y dije, hey, tienes razón. Dice, ¿tenemos que regresar? Le dije, claro que tenemos que regresarle, ¿no? Y va y le regresó el cambio. Pero, ¿sabes? Cuando ella hizo eso dentro de mí, fue como que sí, estamos haciendo algo bien, ¿cierto? Porque le hemos enseñado a que sea honesta y que vaya en ese camino que Dios ve. Y cuando ves que hay algo de ti en tus hijos, eso llena tu corazón de alegría, ¿verdad que sí? Y quiero decirte una cosa, tú y yo tenemos al Dios más generoso, que ha dado el regalo más extraordinario de toda la eternidad, de toda la humanidad. Él dio a Cristo Jesús por nosotros, y Dios espera que tú y yo vivamos de la misma manera que Él. Que vivamos, seamos personas de manos abiertas, que seamos personas generosas, que vivamos en esa dirección. Y hablar de generosidad es un tema que tenemos que hablarlo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque está 100% relacionado con ser discípulos de Jesús. Tú y yo no podemos decir que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que amamos a Dios, que vamos a hacer generosidad. Ahora, el día de hoy quiero decirte, yo sé, el dinero es un tema complicado, especialmente, yo sé que la mayoría puede estar pensando, Joel, ¿podemos regresar a las películas otra vez, verdad? Y las palomitas, ¿por qué teníamos que venir a este tema escabroso? ¿Sabes que a muchos no les gusta hablar de dinero? No les gusta hablar de dinero. Hay gente, de hecho hay estadísticas, hay gente que prefiere hablar de la muerte que de su dinero. ¿Sabes eso? Es el peor tema que puedes tocar. Y a lo mejor te ha pasado, a lo mejor en tu matrimonio no pueden hablar de dinero, porque rápido empieza a haber un conflicto, ¿verdad? Rápido hay una situación que se sale de control. Pero tenemos que hablar, porque es una parte tan importante. La Biblia, hay más de 2000 referencias bíblicas que hablan acerca de las posesiones, de la administración, de la generosidad, de dar. La mayoría de las parábolas que contó Jesús, el tema más abundante en todas las parábolas, ¿sabes qué es? Era posesiones, es dinero, eran esas cosas. Jesús usaba estas ilustraciones, y hay tanta instrucción en la Biblia sobre el dinero y las finanzas, porque es un área crucial en el corazón de cada persona. Esta área habla mucho de nuestra condición espiritual y de nuestra vida de fe, y de hecho es el competidor número 1 en nuestro corazón por tomar el trono de nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que más compite? El dinero. Y por eso tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Y el día de hoy la base es esta: tú y yo no podemos amar sin dar. Ahora, yo sé que hay mucha gente que dice, Joel, yo sí amo. En verdad, amo a la gente a mi alrededor, amo la iglesia, amo la comunidad de fe, amo la visión que Dios nos ha dado juntos. Yo amo a todo esto, pero la razón por la que no puedo dar es porque creo que no tengo suficiente. Esa es una característica muy importante en la gente. Hay gente que dice, yo sí amo, y es cierto, pero no puedo dar porque no tengo suficiente para dar. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama una mentalidad de escasez. Eso es una mentalidad de escasez. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la importancia de nuestra mentalidad cuando se trata de vivir en generosidad y aprender a dar como nuestro Dios ha dado y nos sigue dando en cada vez. Y quiero que veamos una historia en el Nuevo Testamento. Esta es una historia que ilustra una verdad que mi oración es que tú y yo podamos comprenderla el día de hoy de acuerdo a la palabra. En 2 de Corintios capítulo 8,
Pablo comienza a hablarle a los corintios y empieza a darles este testimonio acerca de un grupo de hermanos, una iglesia en Macedonia. Pero si tú vas al capítulo 7, un capítulo antes, te vas a dar cuenta que Pablo está alabando a los corintios. Les está diciendo, hey, han hecho buen trabajo, han sido buenos cristianos, han levantado y han demostrado el amor de Dios entre ustedes, se han mantenido fieles, han compartido la palabra con fidelidad. Pablo los está alabando porque son buenas personas, tienen un buen corazón, aman a Dios, están sirviendo a Dios con fidelidad. Pero en el capítulo 8, Pablo les dice, han hecho muy bien, pero quiero que también consideren esta parte de su vida. Quiero que consideren a Dios y la verdad de Dios cuando se trata de dar y vivir en generosidad. Y para eso quiero darles un ejemplo. Pablo les escribe en 2 de Corintios 8, y fíjate lo que les dice. Versículo 1 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia. Quiero que notes la palabra, gracia, que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Hablar de dar, iglesia, es hablar de gracia. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Dice, quiero darles el ejemplo de estos hermanos. Dice, que han pasado muchas dificultades y son extremadamente pobres, pero a pesar de eso, dice Pablo, es gente que tiene una desbordante alegría y son ricos en generosidad, son extremadamente generosos también. Ahora, pongámosle una pausa aquí. ¿Por qué? Porque honestamente hay un conflicto con 2 de Corintios 8:2 y nuestra realidad y nuestra percepción y la percepción social de las cosas, ¿cierto? Uno dice, a ver, Joel, espérate, ¿qué está diciendo Pablo en este lugar? Dice que los de Macedonia tenían pruebas más difíciles. En medio de las pruebas, no solamente pruebas, de las más difíciles, ¿sí? Probablemente enfermedad, probablemente persecución, probablemente conflictos, de esos, piensa en los peores conflictos que has tenido, de esos tenía la iglesia en Macedonia. Pero tenían desbordante alegría y eran extremadamente pobres y podían ser abundantemente generosos. ¿Cómo? Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? No tiene sentido. ¿Por qué? Ponte a pensar nada más tú y yo cómo reaccionamos cuando tenemos dificultades y escasez. ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay alegría y generosidad? Normalmente no, ¿cierto? Y yo no creas, yo no soy mucho mejor ni mucho menos. Yo lucho con eso también, ¿sí? Cuando nos vienen las dificultades, nos angustiamos, ¿sí? Nos llenamos de inseguridad, de temor, nos ponemos ansiosos. En vez de ser generosos, ¿sabes qué hacemos? Protegemos más lo que es nuestro. No pensamos como ellos, pero la pregunta es, ¿por qué, Joel? ¿Por qué ellos eran diferentes? ¿Por qué ellos con escasez y con dificultades, por qué podían estar desbordantes de alegría y sumamente generosos? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un principio en sus vidas, eran personas que sabían dar. Eran personas que sabían dar. Tenían una mentalidad diferente. Tenían una mentalidad que tú y yo tenemos que considerar de acuerdo a la palabra. Y el día de hoy la primera premisa es esta. Quiero que lo consideres. La gran mayoría de las personas no tenemos un problema de dinero, tenemos un problema de mentalidad. Tenemos un problema de mentalidad. Y hay dos tipos de mentalidades, ¿ok? En la Biblia quiero que los veamos el día de hoy. Dos tipos de mentalidades. El primero es el tipo de mentalidad que le vamos a llamar el tipo de mentalidad bolsa. ¿Por qué? Bolsa. Y esta mentalidad dice que no tiene suficiente. Es las personas que dicen, Joel, yo de verdad quisiera dar más, pero no tengo suficiente. No tengo, no puedo, no puedo, no tengo condiciones. Se parece mucho a lo que dice Ageo 1:6. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros.
¿Sabes? Estas son personas que por más que dicen, es que por más que trabajo, por más que me esfuerzo, por más que le echo ganas, apenas va a la mitad de la quincena y ya no sé a dónde se me fue todo el dinero, ¿verdad? Ya no sé cómo voy a salir. Ando todo estresado porque no he comprado nada del Buen Fin, ¿verdad? ¿Alguien más está estresado? Porque ¿qué compro, verdad? No necesitas nada, no compres nada, sé sabio, ¿sí? No te dejes llevar por todo. Sí, si necesitas algo, bueno, sé sabio y busca una buena opción y cómpralo. Pero es gente que normalmente dice, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue? No, es que no tengo, ¿no? Y esa es la gente que tiene una mentalidad de bolsa. No importa cuánto llegue, parece que los bolsillos están llenos de agujeros y se desaparece, se va. Se escaseó, se terminó. ¿A dónde fue? ¿Quién sabe? El segundo tipo de mentalidad es gente que tiene una mentalidad de granero. ¿Y sabes cuál es la mentalidad de granero? La de bolsa dice es que no tengo suficiente. La mentalidad de granero dice tengo más que suficiente. Tengo más que suficiente. Y esto dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. En Deuteronomio Dios le dice a su pueblo, hey, si siguen mis mandamientos, si hacen las cosas como yo les enseño, dice Dios. Y el versículo 8, Él dice, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te ha dado. Amén. Eso dice la Biblia. La gente que tiene una mentalidad de granero dice, hey, mi Dios es más que suficiente. Él me provee y yo puedo vivir una vida generosa. Amén. Esa es una mentalidad distinta. Esa era la mentalidad que tenían los macedonios, a pesar de que eran sumamente pobres. Ahora, ellos eran pobres de verdad, ¿ok? Tú y yo tenemos un concepto de pobreza que es muy diferente al concepto de pobreza de hace 2000 años, ¿cierto? Uno dice, no, papá, es que soy bien pobre, ¿verdad? Quiero un café y me das un Nescafé con leche, eso es de pobres. Yo necesito ir a Starbucks, ¿no? Por una malteadota así, eso es pobreza, ¿verdad? No ajusto el Starbucks, pastor. No, ¿sí? Ellos eran pobres. De hecho, cuando Pablo está escribiendo, lo que él pone en el idioma original se compara a lo fondo del océano. Está diciendo, hey, de los pobres estos son los más pobres. Es una pobreza realmente extrema. Pero ¿por qué tenían esta mentalidad? ¿Por qué podían tener gozo? ¿Por qué podían ser sumamente generosos a pesar de sus condiciones? Porque tenían una mentalidad diferente. Tenían una mentalidad de que Dios era más que suficiente. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes la mentalidad de bolsa? Quiero profundizar un poquito más aquí. Cuando tenemos la mentalidad de bolsa, así funciona. Si me pueden poner aquí la imagen, por favor. Así funciona. Dios nos da. ¿Cuántos saben que en verdad Dios nos da todo lo que tenemos? ¿Tienes la convicción de eso? ¿Sabes que eso es verdad? Piensa esto por un momento. La época en la que te tocó nacer, ¿sí? Tu salud, la salud que tienes, que gozas, los dones y talentos que tienes, que Dios los depositó en ti, las oportunidades que Dios puso delante de ti, el aliento de vida que Dios te da todos los días, la gracia para hacer lo que haces, ¿todo eso depende de ti? No, tú no puedes controlarlo. Por más que tú quisieras, no puedes hacer nada al respecto. Todo eso te lo dio Dios. Y todo eso es lo que Dios usa para bendecirte, ¿cierto? Es lo que Dios puso ahí delante de ti. Si a lo mejor nos hubiera tocado nacer nada más 2 generaciones atrás, probablemente no tendrías tanta bendición como lo que tienes ahora. ¿Has pensado en eso? Probablemente no hubiera sido de la generación que pudo educarse y pudo tener, pero Dios te determinó para este tiempo. Todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguien sabe que eso es verdad? Absolutamente todo. ¿Y cómo es esta mentalidad? Dios provee, siempre Dios es el que provee. No somos nosotros, es Dios. Pero luego la mentalidad de bolsa consume. Lo primero que pasa es que cuando Dios me provee, consumo. Ok, ¿qué gasto? ¿De qué esto, aquello? ¿No? Ahora sí, hijos, vámonos a Little Caesar, ¿verdad? Vámonos a Little Caesar a comprar pizzas y vamos a cenar y a comer, ¿cierto? Y consumes y luego te das cuenta que empieza a faltar.
Dices, híjole, ya se me fue el dinero, todavía no acaba la quincena, el mes, tengo que terminar estos pagos, ¿qué voy a hacer? Y empiezas a sentir la falta de, y después eso te llena de temor. Te llena de temor, nos da temor y estamos todos angustiados y preocupados. El dinero mete mucha presión a la familia, al matrimonio, ¿cierto? Es verdad. Estamos así y después volvemos a caer en este ciclo, es un ciclo. Dios provee, pero consumimos, nos falta, nos da temor. Ese es el ciclo de la mentalidad de bolsa. Decimos, cuando estamos ahí decimos, Joel, es que en verdad yo quisiera dar más, pero no puedo. No puedo dar más. Si vieras todo lo que me falta, si vieras cómo no me ajusta, si vieras, en verdad no puedo. La mentalidad de granero es diferente. Proverbios 3:9, fíjate lo que dice la Biblia. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Sabes qué dice esta mentalidad? Dice, yo primero voy a honrar a Dios. Primero honro a Dios. Esto se parece mucho al principio del diezmo, que está en toda la Biblia, está antes de la ley, está durante la ley, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y hay diferentes posturas acerca del diezmo, pero todas las personas que creemos la palabra de Dios, estamos de acuerdo en que Dios nos llama a honrarle a Él primero. Lo primero es para Dios, Dios solamente acepta lo primero, ¿sí? ¿Y qué es el diezmo? Es un punto de referencia para iniciar a dar a Dios. Es decirle, Señor, yo sé que todo lo que tengo es tuyo, que todo proviene de ti, ¿sí? Y vivo por fe. Yo no dependo de mi trabajo, ni de mis fuerzas, ni de mis oportunidades. Dependo de ti, Señor, y te voy a honrar primero, como dice tu palabra. Diezmar es regresarle a Dios el 10%, el primer 10%, el primero, ¿ok? No es dejar lo último. Bueno, si me sobra, entonces considero a Dios. No. Dios es primero. Eso es la forma de mentalidad que tenemos cuando pensamos en la forma del granero. Malaquías 3:10, hoy no vamos a profundizar para hablar del diezmo, pero dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sabes una cosa? Yo tengo muchos años creyendo, practicando el diezmo y me ha tocado estar en iglesias en varias partes del mundo. Y te voy a decir una cosa, en todas las culturas, en todos los lugares donde la gente se determina a honrar a Dios primero, tú escuchas esto. La gente que sabe diezmar es gente que siempre dice, Dios ha sido más que bueno conmigo. Dios ha sido extraordinariamente bueno. Su fidelidad, su mano ha estado de mi lado. Ese es el testimonio común que escuchas de los diezmadores. ¿Y sabes cuál es el testimonio que escuchas de la gente que no vive en este principio de Dios? Muchos de ellos, ¿sabes qué dicen? Es que no me alcanza para diezmar. Es que no me alcanza, no hay suficiente para hacer esto. Y te vas a dar cuenta, la gente que lo ha experimentado ha visto la bendición de Dios así. ¿Y por qué hablo de esto? Porque ahí, iglesia, cuando empezamos a dar y a considerar a Dios en primer lugar, ahí es donde empezamos a romper la mentalidad de escasez. ¿Cómo es el ciclo de la persona que piensa en la forma del granero? Si pueden poner la siguiente imagen, aquí está. Es Dios provee, ¿sí? Y lo primero que hacemos es damos, entregamos a Dios y vivimos en una vida de generosidad. Y después eso vemos cómo Dios multiplica. Eso fortalece tu fe y vives en este círculo de bendición y dices, Dios, tú verdaderamente eres fiel. Señor, tú verdaderamente cumples tu palabra. Dios, de verdad puedo vivir en bendición porque sé que el 90% bendecido logra mucho más que el 100% sin tu bendición. Y empiezas a vivir en esa convicción y empiezas a vivir en esa vida abundante y generosa. Ahora, quizá puedes decir, Joel, de verdad, yo te aseguro que si yo tuviera más, sería más generoso. Si yo tuviera más, no sabes qué cosas no haría yo, sería el más generoso del mundo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que esa es la mayor mentira del mundo? ¿Sabes por qué?
Porque el dinero no te hace más generoso. El dinero simplemente te hace más de lo que ya eres. Lo voy a decir otra vez. El dinero no te hace más generoso. El dinero solamente te hace más de lo que ya eres. Si ahorita eres una persona generosa, si Dios te bendice más y aumenta más tu capacidad financiera y de recursos, vas a ser una persona más generosa, por supuesto que sí. Pero si hoy somos personas que nuestra tendencia es ser egoístas y avaros, ¿sabes qué sucede? Con más dinero simplemente vamos a ser más egoístas y más ávaros. Vamos a estar más con esta lucha en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el dinero no cambia el corazón, iglesia. El dinero no cambia el corazón, simplemente expone lo que ya hay en él. Esa es una verdad. Si no somos generosos cuando tenemos poco, es muy poco probable que lo seas después con mucho. De hecho, ¿sabes que hay una estadística? Que la gente entre más dinero empieza a ganar. Esto es estadísticas dentro de la iglesia cristiana. Entre la gente más dinero tiene, menos porcentaje da. Menos porcentaje da, disminuye el porcentaje. Y no estoy diciendo que es para todos, ¿ok? Hay gente extremadamente generosa, que hay personas que Dios les ha bendecido mucho y tienen un corazón extravagante para dar y son instrumentos especiales en el reino de Dios. Hacen que sucedan cosas maravillosas en el reino de Dios. Pero la generalidad es que entre más ganan las personas, dicen, no, es que ahora mi diezmo es demasiado. Ahora sería mucho, si yo diezmo de lo que estoy en verdad, esto, wow, no, como que pensamos, eso ya no aplica para mí. A lo mejor aplicaba cuando tenía allá un ingreso de trabajador, pero ahora que tengo todo esto, eso ya no puede aplicar para mí. No, es el principio de Dios. Es el principio de Dios para nosotros. Los macedonios no tenían mucho, pero daban a lo grande. No tenían mucho, pero daban a lo grande. Hoy para muchos es lo opuesto. Tenemos enormes bendiciones. Somos una generación muy bendecida, ¿sabías eso? Somos una generación muy bendecida, pero por desgracia muchas veces tenemos una mentalidad de bolsa. Tenemos esa mentalidad. Todos conocemos a esa persona que tiene mucho dinero, pero es un tacaño, ¿cierto? Todos lo conocemos, ¿sí o no? Tú lo conoces. Dices, no, estas personas tienen pero la lana, joder, la pura lana, ¿verdad? Pero son agarrados, son tacaños, son egoístas como ellos solos. La pregunta es ¿por qué? ¿Sabes por qué lo son? Porque a pesar de todo lo que tienen, siguen creyendo que no tienen lo suficiente. Porque siguen creyendo, no es suficiente. Necesito más. Necesito más. Es una cuestión de mentalidad. Esa es la razón, iglesia, por la cual Jesús dijo, hey, cuídense de la avaricia. Ten cuidado. Hay muchas advertencias en la Biblia y el dinero no es malo. El amor al dinero es malo, ¿sí? El dinero es un instrumento de bendición y tenemos que aprender a usarlo fielmente. Pero el amor al dinero, cuando nuestro corazón lucha en esta área, ahí tenemos que prestarle toda la atención. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es un Dios falso. El dinero es un Dios falso. ¿Por qué? Porque te promete lo que solamente Dios te puede dar. ¿Qué te promete el dinero? Cuando pensamos en dinero decimos, bueno, si tengo dinero, puedo vivir en paz. Si tengo dinero, mi vida va a tener significado, voy a ser alguien. Si tengo dinero, ¿sí? Voy a vivir pleno, feliz, gozoso. Si tengo el dinero, puedo vivir seguro. Voy a estar seguro, voy a estar todo bien, tranquilo, seguro. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas personas hay, y tú conoces muchas de ellas, que tienen muchísimo dinero, pero con todo su dinero no pueden comprar paz para su alma, para su matrimonio, para su familia? ¿Cuántas personas hay que tienen mucho dinero, pero a pesar de todo eso siguen vacíos, buscando qué más me va a dar esa plenitud, me va a llenar? ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero un día llega una enfermedad y con todo su dinero no se pueden librar de la angustia y de la pérdida que está por venir? ¿Cuántas personas tienen tanto dinero, pero viven aún infelices? ¿Sabes por qué? Porque el dinero no puede dar nada de eso. Todo eso solamente lo da Dios, amén.
Todo eso solamente proviene de Dios. Por eso es que Jesús dijo, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con la avaricia. Y Pablo le dice a los corintios, les dice, tienen que ver este ejemplo de la gracia de Dios en los macedonios. Y fíjate el versículo 3, 2 de Corintios 8:3 dice, soy testigo, dice Pablo, de que dieron espontáneamente, tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Quiero que notes eso. Pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo viste? ¿Sabes que una vida generosa es una muestra de una persona que se ha entregado completamente a Dios? Incluso el poner a Dios en el primer lugar en tus finanzas, que Dios esté en el principio de tu lista, de tu presupuesto. Joel, ¿de verdad? Oye, pero eso está muy extremo, ¿no? Porque eso se trata entonces de que voy a hacer toda mi vida alrededor de Dios. Sí, así es como vive un discípulo de Jesús, ¿cierto? Y quizá por eso es que Dios nos dice, hey, traigan lo primero es para el Señor. Lo primero es para el Señor. Lo primero es para Dios, porque eso alinea tu corazón. Y dice, se entregaron primeramente a Dios. ¿Sabes? Cuando te entregas con todo a Dios, dice, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué necesitas de mí, Dios? Voy a dar con alegría. No voy a pensar ni siquiera en 10%. Yo voy a pensar en vivir siendo una bendición para los demás. Esa es la forma de pensar. Y estamos hablando de gente que era extremadamente pobre, dice la Biblia, pero tenían la mentalidad correcta. Tenían la mentalidad correcta. Le decían a Pablo, Pablo, queremos dar, queremos participar. Y Pablo así de, hey, tranquilos, no, queremos dar. Y eran extremadamente bondadosos, eran generosos con todo su corazón. ¿Por qué? Porque se habían entregado primeramente a Dios. Se habían entregado al Señor. Entendían lo que dice 2 de Corintios 9:8. Dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Ellos creían esa palabra. ¿Sabes qué? No eran personas que estaban pensando, es que no tengo. No, eran personas que decían, yo puedo ser generoso, voy a ser generoso porque tengo un Dios que siempre me ha provisto todo lo que necesito. Amén. Esa era la convicción que ellos tenían. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Con la mentalidad de bolsa, te voy a decir una cosa, nunca vas a tener suficiente para vivir en generosidad. Nunca va a ser suficiente para vivir en generosidad. La mentalidad de granero dice, hoy puedo dar, porque yo conozco a mi Dios. Él siempre ha sido fiel, Él nunca me ha fallado. Él siempre provee suficiente y más, y por eso puedo vivir desde la generosidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, iglesia. Dios nos da más que suficiente. Muchas personas no tienen un problema de dinero, tienen un problema de mentalidad. Y Dios quiere transformar esta área de nuestras vidas. Y mira, de verdad yo entiendo, hay veces que la vida es difícil. Y hay ocasiones donde es difícil creer estos principios de Dios. Yo crecí en la iglesia escuchando acerca de dar, de ofrendar, de honrar a Dios. Primero, aún en el área de finanzas en mi vida. Vi a mis papás hacerlo, vivir en generosidad también. Y sabes, cuando tuve mi primer trabajo saliendo de la universidad, desde antes tuve otros trabajos como estudiantes, pero recuerdo ahí cuando recibí mi tarjeta de nómina y me depositaban las quincenas. La primera vez que experimenté eso, ¿sabes una cosa? Dije, yo voy a dar, voy a ser una persona que honra a Dios. Y empecé a ver la bendición de Dios en mi vida. Vendía celulares en aquellos años. Y empecé a ver eso. Pero te soy honesto, me casé y luego las cosas se nos pusieron complicadas.
éramos estudiantes, no teníamos muchas veces para completar la renta, teníamos que elegir, o usamos transporte público o caminamos a la escuela para poder comer algo más tarde. Y en esas ocasiones, te soy honesto, llegué a cuestionarme y llegué a angustiarme y decir, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no puedo? Y llegué a pensar, bueno, yo creo que a lo mejor esto no aplica para mí. Conseguimos un trabajo después de unas semanas porque no teníamos trabajo, mi esposa y yo. Y recuerdo que teníamos un cajoncito. En el cajón teníamos una cajita donde poníamos los billetes que teníamos y juntábamos lo de la renta, la pagábamos semanalmente y juntábamos lo que teníamos. Y yo, cuando llegaba el dinero ahí al cajoncito, volteaba a Magos y Magos me volteaba a ver y nada más me decía, si tienes que diezmar, ¿ok? Si tienes que diezmar. Ya sabía que yo estaba pensando, hey, sí. Yo pensaba, Magos, estamos en la escuela bíblica, ¿no crees que eso vale como para no diezmar? Todos los días leemos la Biblia aquí. Pero Magos siempre me animaba y me decía, hey, tenemos que diezmar. Y honestamente fue una temporada donde mi corazón titubeó, donde dije, ay Dios, pero tenía la policía, Magos, ¿verdad? Me decía, Joel, tenemos que seguir diezmando y honrando a Dios. Y honramos a Dios. Y te puedo decir una cosa, iglesia, de verdad te lo puedo decir con todo mi corazón. Ahora han pasado los años y yo he visto la bendición de Dios en mi vida. He visto la bendición de Dios. Y no te equivoques, no estoy hablando de que pon a Dios en primer lugar, vive de esta manera y Dios nos va a hacer ricos a todos. Hay dos extremos de esta enseñanza en la iglesia. Por un lado hay gente que dice, hey, cuando haces esto, te lo aseguro, vas a traer Mercedes nuevo el año que entra, ¿verdad? El próximo Buen Fin no vas a andar buscando hoteles sino un yate, ¿verdad? No. Eso es una mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay otro extremo de esta enseñanza que dicen, ustedes no se preocupen, seamos pobres pero bien santos. Aquí no le hace que tus hijos no tengan que comer ni zapatos, que andes ahí siempre raspando las cazuelas, ¿verdad? Al cabo en el cielo vas a tener una casota de oro, allá te pones bien feliz, ¿verdad? No, ese es otro extremo que está erróneo. Más pobre no te hace más santo. Eso no es verdad. ¿Qué es entonces? Es que Dios quiere que vivamos en la verdadera bendición de Él. Y la verdadera bendición de Dios, cuando tú y yo vivimos vidas generosas, cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿sabes qué sucede? Muchas veces, la mayoría de las veces ves las bendiciones financieras también, pero esa es la mínima parte de las bendiciones que Dios te da. ¿Sabes? Comienzas a ver, y yo lo he visto en mi vida, Dios empieza a afirmar tus pasos. Él te pone en los lugares correctos, te rodea de la gente correcta que te va a ayudar a sanar tu matrimonio. ¿Sabes? Dios te pone en el lugar correcto, con las oportunidades correctas, para ayudarte a dar pasos hacia tu propósito, hacia tu destino. Yo lo he visto la fidelidad de mis padres. Y sabes una cosa, he estado en tantas situaciones. Yo recuerdo muchas veces, estaba hace rato acordándome de esto. Mi mamá siempre tenía gente invitada a comer a la casa, siempre. Era una tradición en mi familia. Casi nunca comíamos solos, siempre había alguien. Agarraba gente de todos lados y venía gente a comer. Bendecía a las personas. En una ocasión, mi esposa y yo estábamos allá en la escuela bíblica y sabes, llegó una persona, nos faltaban, no teníamos nada de muebles, estábamos recién casados. Y estábamos ahí, buscábamos en era un basurero, nos gusta decirle reciclado, pero era un basurero, ¿verdad? Donde tiraban los muebles que ya no servían. Pero todos los estudiantes buscábamos ahí cosas, porque había a veces, te hallabas una silla, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo una silla, ¿no? Y te llevabas una silla a tu casa. Y en esa ocasión estábamos ahí, llegó una pareja y nos vio. Magos andaba buscando cosas, yo era un poco más orgullosillo, yo me quedaba a la distancia nomás así, ¿verdad? Y le decía, no está tan bueno, no, pero yo no me metía, ¿no? Si pasaba la gente no quería que me vieran ahí, yo ya sé, pero bueno, no sé. Y en eso pasa una pareja y nos escuchó hablando español, yo los escuché hablando español. Estábamos en Australia y nunca escuchabas a nadie hablar español y yo los saludé, les dije buenas tardes.
Nos saludaron, nos conocieron, para no hacerte la historia larga. Nos dice, vio a Magos, la mujer, ¿no? A la distancia vio a Magos y dice, dice, tú también buscas ahí. Dice, yo antes buscaba ahí también. Y sí, amiga, ¿verdad? Yo también. Y estaban bien felices porque a las dos les gustaba buscar cosas allá. No, ven. Y nos dijeron, ¿saben qué? Dice, mi esposo le acaban de dar un trabajo nuevo hace un mes. Dice, fuimos y compramos toda la casa, la reamueblamos completa. Sacaron todo, televisiones, comedores, salas, todo. Dice, todo eso está aquí, se los queremos dar a ustedes. Y nos dieron una casa completamente amueblada, no la sembraron, ¿sabes? Y nos la dieron a nosotros, era mucho para nosotros, lo repartimos con todos los estudiantes que estaban ahí. Pero sabes, yo no lo vi en ese momento, pero ahora te lo puedo decir. A lo largo de mi vida he visto la bendición de Dios. He visto cómo Dios nos ha bendecido. Y no te estoy hablando de cosas materiales solamente. ¿Sabes qué es la bendición de Dios? Tener una armonía real en tu familia. Tener hijos que crecen para amar a Dios. ¿Sabes qué es? Que cuando tú no estás, la gracia de Dios sigue estando depositada sobre tus hijos. Que Dios les da gracia con los maestros. Dios les da gracia a los lugares donde van. Es ver la protección de Dios. Es cuando Dios te rodea de amigos verdaderos. Dios no te deja que camines solo en el desierto de la vida. Es cuando Dios te pone en un lugar lleno de propósito. Es la iglesia que Dios te da. Sabes, la bendición de Dios no es lo material, va mucho más allá que eso. Amén, iglesia. Es ver a Dios librando batallas por nosotros. Esa es la bendición que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y quiero animarte a que vivamos en generosidad. Vivamos en generosidad. Ese es el corazón de Dios para ti y para mí. Que vivamos con una mentalidad de granero. No digamos, bueno, un día puedo ser generoso. No, hoy puedo ser generoso. Porque conozco a mi Dios. Porque sé que mi Dios, piénsalo por un momento, Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha dado todo lo que necesitas y aún más. Vivamos para reflejar a nuestro Dios. Vivamos de esa manera. Quiero terminar contándote una historia y quiero hablarte un poquito de lo que vamos a hacer más adelante. Estaba platicando con Magos, estaba preparando este tema, estudiándolo, y le decía a mi esposa, ¿qué ejemplos de generosidad te acuerdas? Y estábamos recordando de ejemplos de muchas personas a lo largo de nuestra vida, y yo me acordé de uno que me impactó mucho. Mi papá, muchos de ustedes saben, es pastor. Y yo recuerdo, yo era un niño pequeño. Todavía estoy pequeño, pero ya no soy niño, ¿verdad? Era niño pequeño, ¿ok? Ya, no se rían más, si no ahora sí me va a doler. Hasta ahí está bien. Esa sí dolió. Pero era un niño pequeño. Y sabes, recuerdo que mi papá, él iba por algunos hermanos para llevarlos a la iglesia. Y pasábamos en el coche que tuviera. Y los domingos nos parábamos ahí por el Triángulo, en el centro de la ciudad, aquí en el bulevar. Y yo no me acuerdo exactamente qué callejón, pero era un callejón y bajaba una pareja de ancianitos. Dos viejitos, muy, muy viejecitos. Y bajaban y venían juntos y se subían al carro. Yo iba siempre con mi papá ahí. Y se subían y me acuerdo, ellos, su trabajo, ¿sabes cuál era su sustento? Vendían semillas. Él tenía su canastita donde venían semillas y ella la preparaba y ese era su sustento. Y me acuerdo porque siempre que se subían olía a semillas el carro. Y los llevaba a mi papá a la iglesia y estaban en el servicio y después los regresaba al mismo lugar y ellos subían su callejón a su casa. Y yo me acuerdo, esas son cosas que se te quedan grabados de niño. Muchos años después, mi papá estaba hablando un testimonio de esos hermanitos. ¿Y sabes qué? Me sorprendió de verdad, porque tú podías ver que era gente muy necesitada, era gente que sobrevivía como podía, con sus pocos recursos que tenían. Pero mi papá me platicó y me dijo, Joel,
ellos siempre traían algo para dar a la casa de Dios, a la obra de Dios. Nunca venían con las manos vacías. Siempre traían su ofrenda, su diezmo. Se presentaban a la iglesia y uno puede pensar, oye, pero ¿cómo ellos? Es gente anciana que está sobreviviendo. ¿Cómo ellos pueden tener ese corazón para dar? Y sabes una cosa, ellos escuchaban acerca de esto. Ellos escuchaban de honrar a Dios, de vivir en generosidad, de hacer la obra de Dios, de impulsar y bendecir a otros, ir más allá. Y ellos lo creían y vivían en generosidad a pesar de la condición adversa que les tocaba vivir. Y sabes, cuando yo escuché eso dije, no lo puedo creer. Dije, qué bendición. Y me puse a meditar y dije, Dios, gracias, porque tú y yo estamos aquí el día de hoy. Hemos recibido el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestros hijos han recibido bendición. Sabes, tenemos tantas bendiciones de Dios, pero ¿sabes por qué es eso? Porque Dios nos amó, pero porque ha habido mucha gente a lo largo de los años que ha creído y ha dicho, nosotros podemos ser generosos desde la posición en donde estamos, amén. Podemos vivir en generosidad. Y esa es la invitación de Dios para ti, para mi iglesia. Es lo que Dios nos invita a hacer. Por eso esto es un área tan importante en nuestra vida. Tú y yo somos llamados a esto. Y mira, no demos, la Biblia dice, no des por tristeza, por necesidad. Mucho menos comencemos a dar, porque si doy, entonces Dios me va a dar más. Probablemente eso va a pasar, pero si ese es tu motivo para dar, mejor no lo des, no empieces ahí. No empieces ahí. ¿Por qué no dar? Porque sabemos, nos hemos entregado a Dios. Hemos recibido tanto de Dios. Sabemos que nuestro Dios siempre nos da lo suficiente y más. Y vamos a decir, vamos a vivir generosos porque nuestro Dios es generoso. Amén. Y ha sido tan generoso con nosotros.